parte, ¿no? Cuando dice que es la interpretación del texto, ¿ya? Cuando hablamos del texto, no estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando del Antiguo ni Nuevo Testamento o de la traducción que tenemos, no, sino el texto, estamos hablando del texto de los manuscritos, ¿no? Si se refiere a eso, está bien, ¿no? Interpretación, la exégesis es la ciencia que se dedica a investigar el texto o a encontrar el texto, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? La exégesis bueno, ahora, Padre bendito, gracias por todo tu amor Señor, iniciamos esta tarea bajo, Señor, tu nombre y tu guía. Pedimos que tú nos guardes y podamos entender de esta manera, Señor, tu palabra. Bien. La exégesis entonces se define como el arte de interpretar pasajes específicos de la Biblia, ¿no? El arte de interpretar, ya, se emplea para hacer referencias a la investigación histórica del significado del texto bíblico. Por tanto, responde a la pregunta, ¿qué quiso decir el autor bíblico? O sea, trata de buscar eso, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor? No qué cosa quiere decir la Biblia o el Biblia en castellano, ¿no? Que ya es una traducción que viene de varias traducciones, ¿no? ¿No? Eh, sí, porque es una traducción que está basada en manuscritos que son copias, ¿no? De una cierta etapa de la historia, ¿ya? Y que esas copias están basadas en los originales que no conocemos, ¿no? Y por otro lado, ahora tenemos dos fuentes o dos fundamentos, dos bases para traducir el texto en el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Tenemos el Textus Receptus y el texto crítico, que son dos tendencias, ¿no? Dos tendencias con las que se tradujo el texto del Nuevo Testamento. La Reina Valera, por ejemplo, tradujo el Nuevo Testamento basándose en ese Textus Receptus, ¿no? Elaborado por Erasmo y mejorado, digamos, a partir de la tercera, cuarta edición del texto de Erasmo, ¿no? Y que los hermanos Aisalver le llamaron Textus Receptus, ¿no? Que para algunos, en un sector de la iglesia, en la mayoría del sector de la iglesia, santifican ese Textus Receptus como si fuera el Textus Receptus del texto sagrado. Pero el texto receptor no es un texto sagrado, es un texto que se desarrolla a partir del texto de Erasmo, que fue mejorado, ya, pero que no está completo, ¿no? No contiene los nuevos descubrimientos que se hicieron, porque eso fue posterior, en el siglo XVIII y XVII, donde Tischendorf, XVIII precisamente, Tischendorf descubrió nuevos textos, ¿no? Los textos alejandrinos, y ahí es donde sale entonces la otra fuente, que es el texto crítico. Y las traducciones de hoy nos llegan usando ese texto, ¿no? Y ahí viene en la iglesia se ha hecho digo, dos frentes, ¿no? No sé por qué, pero siempre tenemos en la iglesia evangélica esa tendencia. Por ejemplo, en cuanto al bautismo, dos tendencias, inmersión, ¿no? O aspersión. O bautismo de niños o bautismo de adultos, ¿no? En la salvación, no se pierde, sí se pierde, ¿no? ¿Qué más? En algunos casos es el asunto sacramental, los no sacramentales, ¿no? Y en cuanto al trabajo del texto, entonces unos han optado por el texto receptus y otros optan por el texto crítico. Al final, los dos son textos críticos, ¿no? Como decía Daniela Salazar, que fue mi profesor, él decía que los dos son textos críticos, porque el texto llamado texto receptus, mal llamado, ¿no? Los hermanos Alzheimer que hicieron ese trabajo, le llamaron texto receptus, ¿ya?
porque ellos lo vieron, pues, el texto, este es el texto verdadero, dice, ¿no? O sea, la obra que habían hecho para ellos era así de haber sido el texto, dice, ¿no? Entonces ellos le dominaron así, le autodominaron, le autodenominaron a su obra así, ¿no? Ellos habían hecho eso y le autonombraron con ese nombre, ¿no? Textus receptus. ¿Ya? Entonces todo el mundo cree que textus receptus después es el texto, mejorar el texto único, verdadero, y ahí está, no hay más, ¿no? ¿No? Aparte que está basado en la Vulgata también, ¿no? La Vulgata también tiene mucho que ver con esto. Que antes de Textus Receptus, la Vulgata era la referencia. Ese es el texto inspirado, decía la Iglesia de Roma. En base a eso es todo, ¿no? El texto latino, el texto en latín. Entonces, todas las traducciones se deben hacer a partir de la Vulgata. Y eso es lo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia de Roma hizo eso. Sus traducciones eran basadas en la versión latina, ¿ya? Y se prohibió las traducciones en lengua vernácula o en lengua popular, quiere decir en los idiomas comunes, ¿no? La Biblia solamente estaba hecha en latín, en la Edad Media, y los manuscritos que se han encontrado del Nuevo y tanto del Antiguo, o sea, en griego y en hebreo, ¿no? Pero la Edad Media fue la etapa en que la Vulgata fue la principal. Cuando Erasmo entonces hace su versión del Nuevo Testamento, el texto receto llega a ser entonces el texto base para el Nuevo Testamento. Hasta que viene el descubrimiento de los manuscritos, ¿no? Alejandrinos, ¿no? Los códices, los llamados códices sinaíticos, alejandrino, ¿no? El texto, ¿qué más hay? Vaticano, ¿no? También, porque está en el Museo de Vaticano. Entonces, esos textos cambiaron la historia de la traducción del Nuevo Testamento, ¿no? Porque nos dieron nueva luz, nuevas fuentes. Por eso la NBI, nueva versión internacional, está basada en eso. De paso, la Biblia traducida al coreano, ¿ya? No tiene la dificultad que tiene la traducción de la Reina Valera, ¿no? Que está hecha en base a Textus Receptus. La versión coreana va con el texto basado en los manuscritos que se descubrieron en la época de Tischendorf, que son los textos críticos. Así que ellos no tienen ese problema de lucha entre que ese texto no, este sí vale, este no vale, ¿no? Como ha sucedido y sucede hoy, ¿no? Por ejemplo, eh, la Sociedad Bíblica, cuando hace su traducción, hace sus consultas, ¿ya? Y consulta el texto crítico, ¿no? ¿Y cuál es el texto crítico? El texto de Nestlé, Nestlé Alan, o el texto de Kurt Aland, ¿ya? Antiguamente era el texto de Westcott y Hort, ¿no? ¿Ya? Que esos son los textos para el Nuevo Testamento, ¿no? De texto crítico. ¿Ya? En cambio, se ha creado una sociedad bíblica que se llama Sociedad Bíblica Trinitaria, que es la que utiliza el Textus Receptus, ¿no? Promociona el texto recepto, pero también, por otro lado, ataca a todo aquel que utiliza el texto crítico, ¿no? Esa es la única, digamos, podríamos llamarle error de este grupo, ¿ya? De esta sociedad bíblica, que reivindica el textus receptus y lo pone como único y denosta, o sea, hasta sataniza el texto crítico, ¿no? ¿No? Que es un texto que quiere, dígase, cambiar la Biblia, ¿no? Que hay otra intención teológicamente. Ahí ellos utilizan la teología para defender su texto, ¿no? Y ahí está el problema, pues, ¿no? Porque no se puede defender un texto en base a una teología, porque la teología tiene sus propias tendencias, ¿no? Bien,
me ha adelantado en todo caso. Estoy haciendo una referencia a esto. Ahora, para el Antiguo Testamento también hay una cosa parecida, pero el texto es eh, distinto en el sentido de la historia, ¿no? Porque los talmudistas, por ejemplo, desarrollaron el texto y especialmente la Torá oral, ¿ya? Pero también preservaron la Torá escrita, ¿no? Ellos tuvieron su influencia hasta el año 500, más o menos, o 600 por ahí, cuando aparecen luego los masoretas. Los masoretas son los escribas que se dedican a guardar la tradición del texto. Y esa tradición del texto se conoce como masora, ¿no? Es la tradición del texto hebreo, masora o masorá. Entonces, por eso ellos se llaman masoretas. Ellos pusieron esos puntitos que yo les mencioné, ¿se acuerdan en el curso de hebreo? ¿Ya? Los puntitos esos vocálicos, esos son los textos masoréticos, ¿no? Ellos son los que desarrollaron eso. Y por otro lado también hicieron otro aporte, que fue la preservación del texto de la lengua hebrea, ¿no? O sea, preservaron el texto, nos dieron las representaciones vocálicas para guardar la pronunciación en el hebreo y preservaron la lengua, el idioma para hasta nuestros días. Si no hubiera sido por el trabajo de ellos, el hebreo como idioma hubiera desaparecido, ¿ya? Pero no desapareció porque estos masoretas hicieron su labor. Y hay familias entonces de textos ahí en esa línea de los masoretas, ¿no? Uno que los ha llegado, el que más común es el texto de Kittel, ¿ya? El texto de Leningrado, ¿no? El manuscrito de Leningrado, que es el texto hebreo importante ahí. Y el otro es el texto, ahí ahora el texto Alepo, ¿no? Que no está completo, pero es bueno, el texto Alepo, ¿ya? Y hay uno tercero por ahí también, que no recuerdo su nombre. Y luego también está los textos de Qumran, ¿no? El descubrimiento de Qumran también dio un avance para las traducciones del texto hebreo, ¿no? Dentro de esa tendencia podríamos decir que la de el Alepo vendría a ser, para algunos, ese textus receptus, ¿no? Es como el textus receptus, es el texto más conservador, ¿no? El que más se apega a eso, al sentido. Y los textos que más bien desarrollan mm, la parte del análisis exegético, todo eso, es el texto, entonces el texto de Kittel, ¿no? Que lo tiene la Sociedad Bíblica de Stuttgart, ¿no? O la Stuttgart, que se conoce también como la Stuttgartensia, ¿no? La Stuttgartensia o Biblia hebraica, ¿no? Ahora, entonces el exégesis entonces nos dice qué quiere decir el autor bíblico, ¿no? Y tiene que ver con lo que dijo, que es el contenido del texto, y por qué lo dijo, que es el contexto literario, ¿no? O sea, el contexto, el contenido mismo del documento, ¿no? Y el contexto literario, que quiere decir cómo se desarrolla ese texto en un determinado momento, ¿no? Y también, sobre todo, viendo eh, cuál era la intención que tuvo el autor, ¿no? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito y también el sentido de la situación que estaba viviendo en ese momento, lo que se conoce como Sissi leve? ¿Qué se propuso entonces el autor que entendieran sus lectores originales? Porque aquí también tenemos que admitir que nosotros, cuando vamos al texto y lo entendemos, ¿no? Tal como lo entendemos en el momento que lo leemos. O sea, cuando hacemos una lectura del texto, hay un estadio, hay una etapa
que tiene que ver con el conocimiento que tengo del texto. Si tengo poco conocimiento del texto, entonces mi interpretación va a ser elemental, ¿no? Alguien viene a la iglesia, se convierte al Señor, comienza a leer la Biblia, ¿ya? Pero no va a entender mucho, va a entender lo necesario, ¿no? Y poco a poco. Cuando va familiarizándose con el texto y la búsqueda y el análisis, va a venir con preguntas, va a venir con dudas, va a venir con cuestionamientos, va a venir también con criterios y presuposiciones, ¿no? Que no son malas. Yo siempre digo que el que viene con dudas es porque está pensando y está analizando y está reflexionando. El que no viene con esas cosas, no está pasando nada. ¿Mm? Así pensamos que la fe es no pensar, no razonar. No, no hagas eso porque eso es carnal, te dicen, ¿no? Entonces tú dedícate a la fe, a la oración, al ayuno ya, y con eso basta. Y no es así, ¿no? No es así. Si es necesario el ayuno, si es necesario la oración, si es necesario la lectura elemental de la Biblia, pero no nos debemos quedar a la superficie. El problema que tenemos la mayoría de evangélicos es que nos quedamos en la superficie del texto y no profundizamos, no nos metemos al texto, ¿no? Eh, un profesor mío decía que los evangélicos, ¿no? En teología, especialmente hablaba de teología, pero en cuanto al texto, ¿no? En cuanto al conocimiento del texto, tienen un océano, ¿no? Un océano, o sea, hay una gran cantidad de cosas ahí. Pero en cuanto a profundidad, es así, decía, ¿no? ¿No? Así de pequeñita, ¿no? Es grande, se extiende, pero no es una capa más allá de o menos de 1 centímetro, ¿no? Es muy delgado. Eso muestra que nosotros no tenemos una capacidad de llegar a la profundidad del texto, ¿no? Y nos basamos en esto, ¿no? Dice, como la Biblia dice, pudiendo ser maestros, todavía hay que enseñarles, dice Pablo, ¿no? Hay que seguir enseñando a ustedes porque no llegan a poder salir de de la mamadera, del estado de niño, del estado de niñez, ¿no? Es necesario salir adelante. Pero otros dicen, no, pero la Biblia dice que al que se le da más, se le pedirá más. Entonces yo no quiero hacer nada, entonces prefiero no conocer más, ¿no? ¿Y cuántos hermanos en la iglesia, años de años, van a la iglesia, pero siguen en la misma rueda y siguen las mismas inquietudes y no crecen? No crecen. Entonces ahí está el dilema nuestro, ¿no? ¿Ya? ¿Qué se propuso el autor que entendieran sus lectores originales? Hay que ir ahí ir al contexto de la época, que es muy grande, muy lejano también, ¿no? ¿Cómo ir al texto? ¿Cómo ir a la búsqueda de una interpretación adecuada? Bien, ahí está la pregunta. Y ojalá que podamos resolver aquí estas preguntas, ¿no? La serie, de acuerdo al contexto de la escritura, investiga, analiza el pasaje en el pasado, ¿no? O sea, lo que hemos dicho ahora, si, si hacemos esta pregunta, ¿qué quiso decir el autor, ¿no? Para que entendieran sus lectores originales, ¿no? O que se propuso el autor que entendieran sus lectores originales. Por ejemplo, cuando Pablo dice, no permito que la mujer enseñe en la congregación, que literalmente, ay, a ver, la Biblia dice que la mujer no haga ministerio, ¿no? No, separarla, ¿no? Pastorado menos todavía, ¿ya? Entonces, eso
Esa es una interpretación. No, la Biblia dice eso. No, pero ¿por qué lo dijo Pablo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Dónde estaba? ¿A quién le era dirigido esa palabra? ¿Qué sucedía en ese contexto con las mujeres? Todo eso hay que averiguar y investigar, ¿no? No simplemente decir, no, la Biblia dice que no, está prohibido que la mujer enseñe, está prohibido que la mujer predique, está prohibido que la mujer sea pastora. Porque de paso dice, en el Nuevo Testamento no se ven pastoras, ¿no? No hay referencias a pastoras. Y no se dan cuenta, por ejemplo, que Priscila fue una, ¿no? Y Febe hizo un ministerio, y Aquila, bueno, Aquila era el esposo de Priscila, fue Evodia y Síntique, María, Julia, Junia, tantas mujeres que han habido, ¿no? Y que han hecho el ministerio, ¿no? Entonces, eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque el texto ahí dice tal cosa, pero estamos sacando fuera de su contexto. Ese es un problema que tenemos, aunque lo hemos siempre dicho en la hermenéutica, se dice un texto fuera de contexto es un pretexto. Pero, ¿qué pasa? El texto, lastimosamente lo usamos así, pues. Aunque decimos esa frase, es un pretexto, pues entonces nosotros hacemos el texto pretextando nuestra postura o nuestra posición, ¿no? Y así hay un montón de cosas, ¿no? Se han levantado un montón de teorías. Hemos hecho una estructura de teorías y de doctrinas, ¿no? ¿No? Hemos construido ahí. Es difícil de construir, sacarlo, porque está ahí metido, ¿no? Y tan fuerte en la iglesia y que lo sostiene la iglesia, ¿ya? Pero si tú dices todo lo contrario de eso, inmediatamente te cae, ¿no? Como una espada de Damocles diciéndote eso está mal, ¿no? O estás en herejía, porque estás diciendo algo que no es. Pero si la iglesia está en herejía y tú le das la aclaración de vida, no te creen, pues, ¿no? Hay muchas cosas heréticas que hay en la iglesia, ¿no? Como esa que hemos dicho, y bueno, no es el tiempo para trabajar ese aspecto, pero de repente vamos a mirar por ahí alguno en su momento, ¿no? Muy bien. Ahora, si la exégesis entonces estudia el contexto de la escritura, la investiga, analiza el pasaje en el pasado, es decir, en el tiempo en que se desarrolló la escritura, en el momento, o por lo menos intenta llegar a eso, ¿ya? En contraposición, la hermenéutica analiza el pasaje en su sentido actual. Esa es la diferencia. Fíjese, el exégesis estudia el texto manuscrito, el texto original, en su tiempo. La hermenéutica estudia el texto o el pasaje en sentido actual, o sea, la aplicación. La hermenéutica entonces está preocupada por aplicar, ¿no? Una interpretación actualizada del pasaje a la necesidad de la congregación, a la necesidad de un determinado contexto, a los hermanos, a las hermanas, ¿no? Entonces, por el lado de la hermenéutica, nosotros podemos hacer esto, ¿no? ¿Qué significa el pasaje para hoy? ¿Qué me dice el pasaje ahora, para mí, para mi momento, para mis circunstancias? ¿Ya? La exégesis es qué me dice el texto, qué significa el pasaje en el pasado, ¿no? En su momento en que fue desarrollado. Ahora la hermenéutica me dice el significado del pasaje para mi tiempo, para mi propio contexto, ¿no? Por ejemplo, le va a sonar esto especial a ustedes porque la hermenéutica la tenemos bien afirmada en esto, pero Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se está refiriendo ahí? A ver, dependiendo de nuestra respuesta, vamos a entender de repente que estamos usando una hermenéutica o estamos usando exégesis. A ver,
De seguro es hermenéutica lo que va a salir aquí. A ver, respondan ustedes, a ver. ¿Qué se refiere el texto cuando habla de eso? Porque es muy común para nosotros y tan común y lo repetimos todo y hasta romantizamos en el texto, pero ¿qué quiere decir el texto ahí? Pero para hoy día, ¿no? Para nuestro momento. ¿Qué entendemos sobre ese pasaje? ¿O qué ha querido decir el autor en su tiempo? ¿Por qué lo dijo? No es que Jesús lo dijo. Ya, está bien, que Jesús lo dice. Así Juan dice que Jesús dijo eso. Pero ¿por qué lo dice? ¿O por qué lo dijo? ¿No? ¿A qué se estaba refiriendo en ese momento? ¿Mm? Si hacemos exégesis, tenemos que ver una cosa ahí, ¿no? Ese texto pertenece al pasaje de la perícopa, ¿no? De la conversación de José con Nicodemo, perdón, ¿no? Y Nicodemo. Jesús, ¿no? ¿No? Nicodemo va o busca de noche a Jesús y le lanza ciertas preguntas, ¿no? Y Jesús va respondiendo. En medio de esa respuesta aparece eso de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Entonces, este, eh, Nicodemo le dice, Señor, tú vienes de Dios porque lo que dices tú viene Dios, que no sé cuánto, y le dice, no, le dice, un momentito, sí, sí, es necesario que nazcas de nuevo, le dice. Nacer de nuevo, le dice, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Dice, no, eso es imposible. Jesús no estaba refiriéndose a eso, ¿no? Ni a ninguna reencarnación, ni nada, cosa por el estilo, no, no, estaba hablando de otra cosa. En base a eso aparece luego de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero ¿cómo lo entendemos eso nosotros? Desde una perspectiva evangelizadora, porque tenemos el chiqui evangelizador, ¿no? Ah, de tal manera Dios amó Dios al mundo. Entonces, el sentido de la evangelización. Dios amó al mundo, quiere traer a la gente para que todo el que crea no se pierda. Entonces, hay que aplicar el Evangelio de Jesús y no aplicar el Evangelio. Está bien en un principio, pero eso lo entendemos aquí entre nosotros. Ya, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué mundo se estará refiriendo? A ver, ¿a qué mundo? A su creación. Al Cuando mundo en que hablamos, vivimos. cuando interpretamos hermenéuticamente, hablamos de la gente, ¿no? De la gente, el mundo de la gente, los hombres, la humanidad. Eso aguanta la hermenéutica. Pero en el sentido exegético, ¿qué quiso decir Jesús con eso? ¿No? ¿O por qué Juan pone esas palabras en boca de Jesús? ¿Mm? Le estaba diciendo que tiene que nacer de nuevo y mm, Ya entendemos ese aspecto de la vida espiritual, el nacimiento espiritual, ¿no? Pero está tiene hablando que de tal manera amó Dios al mundo. Cuando nacer dice de eso, nuevo, ¿a creer qué en el mundo se Hijo. refiere? ¿A qué se referirá? Vamos a ponerlo de esta manera. Juan era judío, Ujú, ¿no? Ujú. Juan era judío y él comienza a desarrollar su evangelio al modo de la Torá, ¿no? Es el Hijo de Dios, Jesús, Hola, buenas noches. él ¿Tienes vino carne? a ¿Qué? hacer cumplir la ley, la ¿Eso qué Torá, es para...? y entonces el mensaje de Jesús es una Torá, o sea, nueva Torá para ellos. Entonces Juan comienza a escribir a partir de Jesús en el modelo de la Torá. Por eso que, curiosamente, Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, ¿no? Y la primera palabra de ese capítulo, desde el versículo 1, ¿no? Es igualito al capítulo 1, el versículo 1 del Génesis,
¿no? ¿Cuál es la palabra que aparece en la primera palabra que aparece en el Evangelio de Juan y cuál es la primera palabra que aparece en Génesis? Ahí se van a dar En cuenta del detalle, ujú. aunque esté en castellano, ¿no? Principio. En el principio. Ajá. Los dos comienzan con en el principio. Génesis dice en el principio creó Dios. Y en el otro dice en el principio, ¿no? Era el Dice verbo. era el verbo, ¿no? Pero usa la misma palabra en el principio, o sea, tiene el modelo de la Torá para ir desarrollando sus pensamientos, o sea, tiene un pensamiento judío. O sea, que aunque dicen que Juan se dedica a enseñar, su evangelio está dedicado a los gentiles, hay mucha de concepción eh, judía, de concepción hebrea en su evangelio. Y que quizás es cierto que el evangelio era para los gentiles, pero les da instrucciones, ¿no? Que los judíos ya entendían, que ellos ya sabían, y no era necesario decirlas, pero ahora los dice aquí. Entonces, Juan está repitiendo en alguna manera, ¿no? Y pone su evangelio como el inicio, como si fuera el Génesis o el Bereshit, ¿no? Es decir, está haciendo esa comparación, ¿no? Y va a utilizar los 5 libros de la Torá. En todo el evangelio va a utilizar los 5 libros de la Torá, o sea, del Pentateuco, ¿ya? No solamente usa Génesis, usa Éxodo. Dice, así como Jesús fue así como la serpiente, ¿no? Moisés levantó la serpiente, dice, ¿no? En el desierto, así será alimentado, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ese es un recuento, ahí está la referencia. Y en varios momentos vamos a encontrar esta idea de lo que hay en el Antiguo Testamento, o lo que hay específicamente en la ley, ¿no? Les mencioné ¿se acuerdan de Éxodo 36:4? ¿No? Cuando dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad está en el texto de Éxodo 36:4, dice, y, pleno de misericordia y verdad, ¿no? Lo único que cambia es misericordia por gracia, que viene a ser lo mismo. En el Nuevo Testamento no ha cambiado nada. Gracia y misericordia es lo mismo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un pensamiento que tiene que ver con el mundo hebreo. Entonces cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de aquello que el mismo Jesús dijo, que él había venido a buscar a los de la casa de Israel. Había venido a acercar a Dios a ese pueblo de dura cerviz, a aquellos que pertenecían a las 12 tribus, ¿no? ¿No? Entonces, ese pasaje, si bien lo podemos aplicar hoy día, lo aplicamos así, amó a Dios al mundo, amó a todos, sí. Pero en el contexto que está hablando Juan, está hablando de su mundo. ¿Y cuál era su mundo? Su mundo era el mundo judío, el mundo israelita, ¿ya? Y a eso se refiere del amor que Dios tiene, ¿no? A ese mundo que conocía Juan, ¿no? Bien, entonces, la exégesis era parte de la hermenéutica, y podemos decir que no hay hermenéutica si no hay una exégesis adecuada. Una buena exégesis dará una buena hermenéutica. El problema que tenemos es que nosotros aprendemos la hermenéutica primero y después hacemos exégesis. Y la hermenéutica lo establecemos ya con las cuestiones dogmáticas, doctrinales. Entonces ya tiene una mirada que viene, ¿no? Como que tiene digamos, un parámetro, ¿no? Como si tuviéramos un prisma, queremos ver la luz, pero
la luz pasa por el prisma y nosotros vamos a mirar lo que el prisma nos está indicando de aquella luz que queremos ver, ¿no? La hermenéutica tiene eso. La exégesis no tiene esa fuente o ese medio que sería el prisma, ¿no? Tenemos que quitar más bien el prisma, ¿para qué? Para ir y analizar la luz, de dónde viene, por qué está así, por qué es que se comporta de esa manera, ¿no? Entonces, ahí es la idea de la exégesis. ¿Se entiende ahora? ¿Está bien? Ya, ahora, ¿han entendido el asunto? ¿Han entendido que, entonces, sí, es interpretar, pero también qué interpretamos, ¿no? Es una interpretación del texto en el pasado. La hermenéutica es la interpretación del texto en el tiempo actual, ¿no? Así que la hermenéutica es la fase de la interpretación, de la primera parte de la interpretación. ¿Qué significó el pasado en el pasaje en el pasado? Y el segundo momento de la hermenéutica, ¿qué significa el pasaje para el día de hoy? ¿Ya? ¿Qué significó el pasaje, ¿no? En el pasado. Y hermenéutica, ¿qué significa el pasaje el día de hoy? ¿Ya? O para el día de hoy. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. O sea, porque cuando queremos aplicar el pasaje a nuestro tiempo, hay que contextualizar. Y generalmente eso es lo que hacemos, interpretamos y hacemos muchas veces esa interpretación hermenéutica. Pero exégesis, a veces esa interpretación no tiene una base exegética, ¿no? Para respaldarla, para darle un fundamento. Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo desenredarnos? Hay que ir al texto y desmenuzar el texto, entonces. Ahora, entonces aquí hay otro cuadro. La exégesis es una tarea hermenéutica porque porque tiene que ver con la interpretación de la palabra escrita, ¿no? La palabra escrita. Y es una acción que consiste en tres momentos, ¿no? Leer, que es la función del sujeto lector, luego tomar en cuenta el texto bíblico, es decir, el objeto estudiado, ¿no? El texto, y tomar en cuenta el contexto histórico concreto. Y este contexto histórico concreto viene a ser de dos formas. El contexto histórico concreto del objeto, que es el texto bíblico, y el contexto histórico concreto del lector. O sea, el contexto histórico lo encontramos en la Biblia, en el texto mismo. El contexto histórico, ¿no? Que vivimos en nuestra perspectiva, ¿no? Es lo que nosotros vivimos, como denotamos, ¿no? De ahí viene, pues, que nosotros le hemos dado a la interpretación bíblica de varias formas, pues, ¿no? Entonces hay interpretaciones religiosas, hay interpretaciones espiritualistas, hay hasta esotéricas, hay hasta mágicas, o científicas, o académicas, ¿no? Ya, entonces, eso lo concreta, ¿qué cosa? La hermenéutica. La hermenéutica es un término de paso prestado, porque no es una palabra original de nosotros, ¿no? No de las ciencias bíblicas, no es. La hermenéutica viene a ser la interpretación, ¿no? La ciencia de la interpretación, ¿ya? Y cómo entonces el texto ha perdurado y cómo llega a nuestros días y cómo se aplica para hoy el texto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, bueno, eso se ha tomado la interpretación del texto así y así la tomamos y de paso lo analizamos y lo estudiamos, ¿no? Por ejemplo, un caso eh, que dice la Biblia, ¿no? Y tendríamos que plantear este aspecto. La palabra mundo, y creo que ya lo trabajé esto en algún momento, ¿no? Pero vamos a hacer el ejemplo. La palabra mundo aparece en la Biblia en varios momentos, ¿ya? Pero la palabra mundo, cada vez que aparece en la Biblia, no tiene el mismo significado, ¿ya? Depende del contexto
en que le vamos a dar entonces el significado respectivo, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta eso de Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí hay una categoría. El mundo, ¿a qué se refiere en ese pasaje? En otro pasaje, en Primera de Juan, el mismo Juan dice, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es ese mundo al que no debemos, ¿no? Amar. ¿Mm? El mundo caído. Ya. Entonces la referencia de Juan al mundo es el mundo caído, el mundo pecaminoso, el mundo de los deseos, ¿no? Malos. Ujú. Ya. En el caso de Juan 3:16 es el mundo en cuanto a humanidad, ¿no? Al ser humano. Dios ama al ser humano, ¿no? Pero no solamente el mundo se plantea de esta manera, sino también cuando, cuando aparece también refiriéndose a lo creado, ¿no? El mundo creado, ¿no? Es decir, a la tierra, al universo, ¿no? También la Biblia se refiere a eso, ¿no? Y le llama mundo, ¿no? Entonces, hay que ver que la Biblia también entonces tiene varios momentos ahí, ¿no? No se utiliza igual la palabra. El caso de pecado, por ejemplo, nosotros siempre hemos utilizado la palabra hamartía como el elemento fundamental, ¿no? Errar y blanco, errar y blanco. Esa es la palabra pecado. Pero el concepto de pecado no se reduce a una palabra, hamartía, sino que la palabra pecado aparece en la Biblia con varias palabras diferentes. A eso sí lo vemos parónimos. No son sinónimos, sino parónimos. Entonces tenemos hamartía, pero también tenemos adiquía, ¿ya? Y tenemos también, a ver, la otra palabra que es epitemía, ¿no? Entonces hay varias palabras que nos dicen, o que se deben traducir como pecado, ¿ya? Pero que lo hemos traducido de otra manera, ¿no? Concupiscencia, por ejemplo, ¿no? Deseos malos, ¿no? Injusticia, ¿no? Adiquía, básicamente, literalmente significa injusticia, ¿no? Dicaío, ¿no? Justicia, ¿ya? Y entonces, que viene de dicaiosine. Entonces, dicaío viene a ser esta necesidad del hombre de tener justicia, pero la injusticia es la que prevalece y la injusticia vendría a ser pecado también, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos leer, tener en cuenta el texto y el contexto histórico concreto, ¿no? ¿Ya? Estos tres elementos unidos forman el conjunto que permitirá escuchar la palabra de Dios en forma más fidedigna. Aquí está entonces. El lector del texto, que es el sujeto hermenéutico, es el sujeto que interpreta el texto bíblico, que es el objeto a interpretar. Y el contexto es donde se une, ¿no? El texto, ¿no? Y el lector, ¿no? Ambos están ahí. Bien. La exégesis es aquel al momento de la interpretación que va a procurar atender o dilucidar el acto comunicativo en la historia de una cultura referente. ¿A quién hablo? ¿A quiénes hablo? ¿Sobre qué hablo? ¿Con qué propósito hablo? ¿Y bajo qué circunstancias estoy hablando o diciendo eso? Esto aplicado a la literatura y la técnica de comprensión del sentido del texto. Aquí está en un primer momento, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí está el mundo del intérprete. Vamos a tomar la idea de que este es el mundo del intérprete.
Aquí la clave es esta palabrita, ida. Nos vamos al mundo del intérprete, ¿ya? Y acá vamos al mundo del texto, ¿no? El mundo del intérprete ve el texto, ¿ya? Y el autor está detrás del texto, ¿no? Y ese texto realizado es una obra literaria, ¿ya? Cuando vamos al mundo del texto, entonces aquí encontramos otra cosa, ¿no? Al intérprete que está delante del texto, ¿no? Muy bien, entonces acá está el mundo del intérprete, ¿no? Que ve el texto, la obra literaria hecha por un autor, porque el autor está detrás del texto, ¿no? Alguien debe estar detrás, o sea, un texto se escribe así solo, ¿no? No es que aparezcan escritos en las paredes como el caso de Nabucodonosor, ¿no? Eso fue una ocasión nada más, ¿no? Pero eh, el mundo del intérprete ahí está, ¿no? Es el mundo. ¿Ya? Y aquí entonces hay esa figura que se llama el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico corresponde a esa ida y vuelta que hemos estado mencionando, el ir hacia el mundo del intérprete, del texto, ¿no? Para captar el mundo del intérprete y luego volver, ¿no? Volver al mundo del texto, ¿no? Y a interpretarlo, ¿ya? Interpreto qué cosa delante de ese texto ya establecido. Para hacer este juego hay dos momentos, la distancia formal y la distancia histórica. Entre el autor del texto y el intérprete siempre existe una distancia histórica, ¿no? El autor del texto y el intérprete, ¿no? Aquí está el autor del texto, ¿no? ¿Ya? Y aquí el intérprete, ¿no? Y hay una distancia formal también. La distancia formal es que primero se sitúa detrás del texto porque lo produce y lo segundo delante del texto porque lo recibe, ¿no? Esa es la distancia formal. El autor reproduce el texto y en la hermenéutica lo que hace es qué cosa, que el segundo sujeto delante del texto o recibe el texto, ¿no? Como estamos así acá diciendo, el intérprete delante del texto va, lo recibe, lo toma como tal y luego interpreta, ¿no? Ahora un poquito más de hermenéutica para ya darle una buena afirmación al asunto. La hermenéutica bíblica es el proceso de comprensión del texto bíblico. La hermenéutica bíblica es el proceso de comprensión del texto bíblico. Es un proceso de ida y vuelta también, al igual que el exégesis, pero el exégesis tiene que ver con el texto, el intérprete y el mundo del texto, ¿no? Aquí solamente es el texto y el intérprete. Texto y intérprete. No hay más. El intérprete va al texto con sus motivaciones, expectativas, preguntas y observaciones y regresa del texto con sus enseñanzas, lo que de ella brota, ¿no? Para su situación vital. A eso le llamamos, ¿no? Eh, el, el propio mundo, ¿no? El mundo en que está el intérprete y el autor, ¿no? Que refleja el contexto, que refleja la cultura, ¿no? Y allí está entonces eso que es el Six-11, que viene a ser la situación vital de un contexto determinado, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el texto y el intérprete, ¿no? Que ahí lo hemos reducido a la hermenéutica. Lo anterior era ya más exegético, hemos dicho, ¿no? Que tiene que ver con el texto, el autor que está detrás,
la forma en que interpreto y luego voy al mundo del texto que se confronta con el mundo del intérprete, ¿no? El texto entonces nos muestra culturas, ¿no? Y hay que ir el intérprete va al texto haciendo preguntas, ¿ya? Y se mete aquí y va a encontrar varias culturas, no hay una sola cultura en el texto bíblico, hay muchas culturas, ¿no? Está Egipto, está Babilonia, está Siria, está Persia, está Media, está los griegos, están los romanos, ¿cuántos pueblos han habido, ¿no? Y los moabitas, ¿no es cierto? Y los cananitas, y los filisteos, bueno, ahí vamos a encontrar un montón de cosas. Entonces, hay culturas que se desarrollan en el texto y que me elaboran que hay entonces ciertas costumbres que cada uno de ellas tiene, ¿no? Y más allá de eso, tenemos las aplicaciones ahora. Del texto vamos al intérprete con aplicaciones. Aquí ya hemos dicho, el intérprete va con preguntas y va al texto, y ahora vuelve hacia el intérprete del texto, pero dándole las aplicaciones, ¿no? Ese es el ida y vuelta. Y nos va a formar en la cultura, en el estado cultural que estamos desarrollando nuestro pensamiento como cristianos, ¿no? Bueno, parece sencillo, pero no es sencillo, ¿verdad? ¿Ya? Pero por lo menos nos hace explicar cómo es que ese fenómeno de la interpretación, ¿no? Cómo interpretamos, ¿no? No más allá de cuál es el formato que utilizo, o sea, literalista, simbólico, alegórico, futurista, trágico, apocalíptico, en fin, ¿no? ¿No? O milenarista, no sé. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma. Por eso, en la libre interpretación del texto, no hay un criterio que se guarde, decir, esta es la manera de pensar, esta es la manera de interpretar la Biblia y esta otra no, no es así. No hay formas diversas, ¿no? ¿Y cuál es la que más se acerca, en todo caso, al sentido? Entonces tiene que desarrollarse el exégesis correspondiente para ver si nuestra forma de pensar, nuestra forma de recibir el texto es adecuada a lo que los creyentes de esa época determinada, ¿no? Lo entendían, ¿no? ¿Cómo lo entendían? ¿De qué manera lo explicaba? Muy bien. Eso se llama entonces el círculo hermenéutico, ¿no? La Biblia y yo y la Biblia, yo y la Biblia y la Biblia y yo. O en todo caso también, ya no, para no ser tan personalista, ¿no? Es la iglesia y la Biblia, ¿no? ¿No? La iglesia y la Biblia, y la Biblia y la iglesia, o el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, porque la interpretación no lo hacemos a modo personal. Puede ser en nuestra práctica religiosa, sí, el devocional, que lo hacemos individualmente, ¿no? Tenemos la tendencia a eso, a vivir individualizados, ¿no? Esa es la tendencia de la sociedad, pero la iglesia es una comunidad. Entonces yo está representado en una comunidad. Es la comunidad que interpreta, es la comunidad que vive el evangelio, es la comunidad de fe la que desarrolla, ¿no? Ese es su rol, su paso. Y a interpretar el texto. Entonces el texto no es de interpretación particular, lo dice Pedro, ¿no? Entonces se me ocurrió alguna otra cosa y digo, mira, ya, y yo el texto lo entiendo de esta manera. Ah, sí, qué bien. Ahí vas a formar una secta más bien, ¿no? Porque no es ese sentido, ¿no? El texto tiene que ser y es comunitario. Y aquí está, ¿no? Somos parte de un contexto social. La cultura por lo general nos condiciona, nos forma o deforma, nos da valores, etcétera. Ahora, como intérpretes también estamos condicionados por la edad, por el sexo también, por el color, por la condición económica,
el carácter, la educación, la costumbre, etc. Estos influyen en el momento de leer, comprender la Biblia. La precomprensión, ¿no?, se da con nuestros prejuicios. Y eso que parece que no es, sí, sí, somos prejuiciosos. Hay un prejuicio, ¿no? ¿Qué decía Carlos? Carlos, está Listo, su comprando. audio. Ya. Entonces, el texto tiene entonces sus circunstancias, su mundo, su cultura. Este mundo del que emerge el texto debe ser estudiado, ¿no?, analizado para entender de tal manera, ¿no?, lo más que se pueda el texto bíblico. Y para esto hay que estudiar entonces historia, el contexto, las costumbres, los idiomas originales, ¿no?, con el fin de profundizar en el texto. Y también este mundo del texto generalmente representa un segundo problema o un segundo momento, ¿no? ¿Cuántos errores y herejías se han enseñado por desconocer el contexto? Sí, es cierto. ¿Cuántas cosas hemos dicho? Y se dice hoy día se dice unas cosas. Ay, Dios mío. Una vez estudiado el texto con su contexto original, entonces regresa a nuestro hoy como sus enseñanzas y aplicaciones para nuestras experiencias personales y comunitarias. Pero puede surgir un tercer momento o tercer problema, y es que si la aplicación que brota de la palabra es muy cuestionadora o crítica, entonces podemos decir o lo espiritualizamos o simplemente lo obviamos, ¿no? Eso es así. Así que acá está exégesis y hermenéutica, ¿no? Las definiciones de exégesis y hermenéutica propia ya lo hemos establecido. La importancia, entonces, la importancia que tiene la exégesis es para analizar el texto, la hermenéutica es para interpretarlo en nuestro tiempo. Y las recomendaciones generales para la exégesis acá. Vamos a ver. Este es un esquema general y aquí se ve el texto, ¿no es cierto? Lo que está delante y lo que está detrás del texto. Y lo que está detrás, entonces, se analiza bajo el aspecto de la crítica de lo que se llama método histórico crítico, que viene a ser el método diacrónico, ¿no? O utiliza ese sistema para desarrollar, ¿no?, crítica literaria, crítica de la fuente, crítica de historia de la forma, crítica de las reglas. Entonces ahí está el cuadro. También está el método histórico, que es el otro, el contexto histórico, el contexto redaccional, cómo lo redactaron, los acercamientos arqueológicos, o sea, ir a los lugares arqueológicos donde están muestras de cosas o materiales bíblicos, ¿no?, de la antigüedad. También hacer estudios sobre religiones comparadas, ¿no?, o un acercamiento teológico para estar al día o dar entendimiento. El otro método es el sincrónico, ¿ya?, donde ya se analiza cómo están construidas las oraciones, ¿no? Entonces está lo semántico, está también lo estructural, ¿no? De cómo está la estructura de pensamiento. Lo pragmático también, que busca nuevas formas. El retórico, que tiene que usar la palabra, ¿no?, muy educada, muy ponderada, ¿no?, para transmitir la idea que quiere trasladar, ¿no? Y lo narrativo, que tiene que ver con entonces la parte de narración del texto, ¿no? Y lo que está adelante entonces es la interpretación después que se imprimió el texto, del siglo I al XVIII o al XXI, en este caso, ¿no? Del primer siglo hasta el siglo XXI, ¿no? Muy bien. Y el contexto histórico tiene 4 elementos de paso, ¿no? Si bien está lo religioso ahí, pero con un contexto histórico tiene un contexto ideológico, o sea, de pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de ideológico, de paso, en el mundo evangélico esa palabra ya no se quiere tomar, ¿no? Hay que borrarla del diccionario, una palabra fea, pensamos, pero no es fea,
Es una palabra académica. ¿De dónde viene ideológico? De las ideas. Y de las ideas, ¿qué cosa viene? Viene, pues, de lo que piensa el hombre, ¿no? El hombre constantemente está desarrollando ideas, ¿no? Que luego los plasmas, ¿no? O que hace una forma de vida, ¿no? ¿No? Que desarrolla una forma de vida. Eso es lo ideológico. Todos, de alguna manera, tenemos una ideología. Y no estoy hablando de ideologías de izquierda o de derecha. No, no. Políticamente hablando no estoy diciendo eso. Lo ideológico desde la perspectiva religiosa, ¿no? La religión es lo más cercano al mundo de las ideas, porque te lanza y te lleva a las creencias, te lleva al dogma y te lleva a la reflexión y al pensar, ¿no? Lo ideológico. Ujú. Es cómo construyes, ¿no? Bases para tu formación de vida, ¿no? Bien, también está lo económico, entonces, dentro del contexto histórico, ¿no? La economía, cómo se desarrolló la economía, cómo se desarrolló en la época de la Edad Media, cómo se construyó en la época de los padres de la iglesia, ¿no? En fin. Lo social, que tiene que ver con la gente, ¿no? El contexto histórico tiene que ver con la forma en que se eh, desarrolla o cómo va planteándose el hecho de lo social también. Y lo político tiene que ver con la conducción de vida en la ciudad, ¿no? Y la búsqueda de bien común, ¿no? Eso también está presente en el contexto histórico, ¿no? Para tratar de desarrollar